Vaya, lo que dirías la variante estable de la angina de pecho es donde la obstrucción es fija, pero existe otro tipo de angina, lo que se llama la angina variante o angina de Prince-Meta. En una angina de Prince-Meta lo que tenés es que, acordate de vas a tu dibujito de estándar, que tenías aquí, mira, una coronaria irrigando un pedazo de miocardio, ¿va? Y esta coronaria, hasta ahorita lo que hemos hablado es que tenemos un tapón aquí fijo que no se mueve. Pero en una angina de Prince-Meta no hay tapón. O tenés aquí un taponcito, pero que no tiene efecto desde el punto de vista hemodinámico, o sea, no hay suficiente restricción del flujo para que pase nada. Pero hace ese espasmo de la coronaria. ¿Okay? Ahora, esto, o a veces simplemente porque sí va, incluso en una coronaria sin obstrucción, pero haces un espasmo vascular, el músculo liso se contrae y te cierra la arteria. Cuando te cierra la arteria, otra vez creaste la condición necesaria de balance entre aporte y entonces tenés una crisis de angina, pero esta angina no está relacionada con el esfuerzo físico. ¿Okay? Porque habíamos dicho en el paciente con una angina clásica, sí, Así que yo de la cabeza. ustedes van a cagar con patología y saben que esta, es cierto, hay que pasarla a la clase, pero que de todas las cosas que vas a dar en cuarto año, la que menos te sirve. Sí. A ver, ¿cuántas veces crees? Y yo no soy patólogo, obviamente, pero sí en neuropatología sí yo puedo ver una biopsia. ¿Cuántas veces crees que he puesto estos hojaldres ante un microscopio de láminas en los pasados 20 años? Ninguno. El patólogo lo leí yo para que nada me queda. Solo que tuviera alguna duda muy clara de que no estoy para nada de acuerdo con. Si yo me meto a ver a través de un microscopio operatorio, no un microscopio histológico. Esa es patología casi no, desde el punto de vista práctico, casi no. Farmacología, semiología, tal vez. No son nada comparado con los suyos. Con los de uso. Por ejemplo, Yo creo que ustedes al final del semestre van a tener que buscar aquí como una jaula. ¿para cuál de las dos? No, para una pelea en la jaula, así como la que van a hacer Zuckerberg con el otro idiota de hilo. Y se van a pelear. Si con eso consiguen vistas en YouTube y son capaces de hacerlo. Es por publicidad, ¿me entendés? Publicidad, aunque sí está bueno el alienígena contra el reptiliano. Sí, qué feo esa madre. Los dos extraterrestres, esos, ¿verdad? Mark Zuckerberg, qué feo. No, es que ese es un androide, es que no es humano, es cibernético. Mirarle el color, te das cuenta que es, no sé, y el otro es reptiliano. Bueno, entonces volviendo a la angina. Entonces, en tu angina clásica, vos no tenías, si estás por ejemplo haciendo lo que mejor sabes hacer esa imitación de un objeto estático e inmóvil en una silla, ¿ok? No deberías tener problemas de angina, a menos que tuvieras una enfermedad coronaria súper avanzada. Pero una angina de Prince-Meta, los síntomas no tienen que ver con el esfuerzo físico, o sea, te puede dar una crisis de angina ahí donde estás sentada, sin previo aviso. Y tiene todas las manifestaciones clásicas: el dolor opresivo en el pecho, la ligera disnea, etc. Lo único que no es predecible, ¿ok? Entonces tenés episodios de angina. Y durante un episodio de Prince-Meta verías esto asociado, si es suficientemente severa, a alteraciones del segmento ST y la onda T, ¿no? Esto acá, pero
Cuando no, tu coronaria está perfectamente permeable y todo tranquilo. Eso es más difícil de diagnosticar, ¿no? A menos que logres pescarlo en el momento, o que le hagas una angiografía coronaria y demuestres que efectivamente en el momento la arteria está cerrada y estenosada, ¿no? Pero es mucho menos común. O sea, cuando uno piensa en angina del pecho, está pensando en algo que es tu angina clásica, primero. Segundo, hasta ahorita estas son cardiopatías coronarias crónicas. Y puedes agregarle otra cuestión que sería la miocardiopatía coronaria. O sea, si yo tengo, acordate, que yo tengo este pedazo de miocardio y que lo tengo comprometido de flujo de alguna manera, ¿ok? Ahí no tengo angina porque tengo apenas flujo para mantenerlo, pero estás trabajando en un déficit. Ahora, si ese corazón lo manejas en un déficit de oxígeno durante mucho tiempo, las células miocárdicas se van dañando, se van muriendo. O sea, se supone que tus miocitos cardíacos deberían ser casi eternos. En la vida real, vos no los repones en condiciones normales, pero en ciertas circunstancias hay un grupo de células madre, como le dicen, como está de moda decirle, o sea, células precursoras en el subendocardio que sí te pueden crear miocitos nuevos y que se supone que los está recambiando poco a poco, pero aquí perdés esa funcionalidad. Los miocitos se van muriendo por falta de oxígeno y eventualmente lo que terminas es con una pared ventricular delgada y un corazón dilatado que no se contrae. Toma años en hacerlo, o sea, tenés que tener una cardiopatía coronaria por muchos años, pero eventualmente te vas a desarrollar el equivalente de una miocardiopatía, o sea, de una afectación directa del músculo. Terminan fracciones de eyección bajas, ventrículo dilatado y una lesión, y no hubo infarto, y nunca hubo un infarto, ¿va? No es que mira que perdió un músculo cardíaco porque se infartó. No, sencillamente que es como decir, vaya, si yo estrangulo a Valeria ahorita, se muere rápido, ¿va? Pero si yo la tengo así apretadita del pescuezo durante mucho tiempo, probablemente lo que va a pasar es que voy a terminar matando neuronas y eventualmente le voy a dejar algún déficit, aun cuando no la haya terminado de estrangular, vaya, o sea, ¿me entendés? No la ahorqué, en realidad eso la muy ahorqué, pero por mucho tiempo. Entonces, viene Valeria y ya después de cierto tiempo ya podrá decir, óigame, no, me ahorcó. ¿Eh? Y si no la ahorco yo, pues la va a ahorcar Dulce con este dos, así con este medio dormida, ¿eh? Lentamente la vas ahorcando, ¿verdad? Con una almohada. También. ¿Escucharon? Sí, mañana me muero. Ya saben de quién es la culpa. ¿Vos crees que una almohada es eficaz? A ver. Vamos a probar. Probemos. Oh, shit. Vos fuiste la de la idea. Vos fuiste la de la idea, ¿viste? Solita lo pediste. Yo dije, si muero mañana, ya saben de quién es la culpa. Ok, ahora cambiemos de tema, ¿va? Ahora vamos a matar a Luis. No, ahora vamos a cambiar de almohada, o sea, vamos a usar otra almohada. Tengo más. No, o sea, ¿vos crees la ponemos como cadáver designado para el resto del semestre? De acuerdo. No. Alguien se tiene que morir en todos nuestros experimentos. Está bien. Acepto. Ok, excelente. Y mira, por ahí está, que están practicando con Fernando, también podemos.
Estás en una de las fases existenciales de odio en mi vida. Estás en uno de esos días de odio en mi vida. Déjame pensar, ¿vieron las notas de familia? No. Esperando la de chocando. El lunes. Entonces, hasta ahorita hemos visto eso creo que ya veníamos una enfermedad coronaria crónica, pero ahorita vamos a hablar de lo que llamamos una cardiopatía coronaria aguda. ¿Sí? Aguda. Entonces ahora sí nos vamos a meter en el territorio de lo que realmente es lo que la gente asocia cuando dice una coronaria, es esto, un síndrome coronario agudo que tenemos. Entonces, o una angina inestable, fíjate, o lo que vamos a llamar, o ya meternos en el territorio de un infarto de miocardio. ¿Verdad? Ahora, no todos los infartos fueron creados iguales, ¿ok? Y no todos se ven y se manifiestan igual. Desde el punto de vista ni clínico, ni más importante, eléctrico, ¿ok? Y acabó. Vos puedes sospechar que un paciente está infartado, pero la confirmación y la localización del infarto es igualmente importante. O sea, no es lo mismo que tuvieras un infarto, a pesar de que fue el mismo tamaño en la punta del ventrículo izquierdo, a que tuvieras un infarto, por ejemplo, de cara posterior, o un infarto alto en el tabique cerca del nodo. Las complicaciones son bien diferentes. Y un infartito en la punta, pues, relativamente bien llevado, pero infartarte el nodo AB y vas a terminar con un precioso accesorio electrónico. No, un marcapaz. Vamos a marcapasear ahí. Marcapasear y luego tendré un buen rato jugando con el programador ahí. A ver, ¿será que podemos poner este marcapaso a ritmo de jazz o algo así? Cambiando parámetros. Y ya te imaginas el corazoncito de Valeria. O algún ritmo así todo extragaláctico. Te das cuenta que una de esas cosas abre muchas posibilidades para travesuras, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en eso? Depende de la localización del infarto. Entonces aquí vamos a hablar de tres elementos que son distinguibles. Uno es, decíamos, una angina inestable. Dos es el infarto de miocardio, que lo vamos a clasificar en dos categorías: infarto de miocardio con y sin elevación del segmento de centeno. O sea que ahora decir, fíjate, vamos viendo cómo es. Cardiopatía coronaria. ¿Ok? Decís crónica y decís tres cosas: angina, la angina estable, clásica y lo que llamamos la penitente. ¿Verdad? O luego decís miocardiopatía coronaria, ¿verdad? Canudo. Pero también puedes tener cardiopatía coronaria aguda, y entonces decís angina inestable, o infarto agudo de miocardio
con elevación del ST, o sea, con ST elevado, en las siglas en inglés dicen STEMI, ¿ok? O sin ST elevado, ¿ok? O non-STEMI, como lo quieran llamar. Entonces, básicamente, lo que te interesa es si hubo o no elevación del ST en el electrocardiograma cuando inicia, cuando se presenta a la emergencia con dolor torácico, porque por definición, si no tenés un infarto y no tenés elevación del ST, te va a ir mucho mejor. Primero. Segundo, porque en la clasificación un poco más antigua te decía infarto subendocárdico o infarto subepicárdico o infarto transmural. Y básicamente lo que te está dando a indicar es que esa elevación del ST es indicativo de que tenés el espesor completo de la pared del miocardio comprometido versus un infarto pero eso ya no es fisiopatología, eso es oftalmología. Okay. Entonces, versus un infarto que no es transmural, o sea, donde no tiene compromiso de todo el espesor de la pared y por lo tanto las complicaciones o la evolución es muy diferente. ¿Okay? No es que necesariamente sea benigno, pero no lleva un montón de complicaciones, distinencia de la pared, perforación del tabique, perforación ventricular. Eso por supuesto debe ser la situación más catastrófica que puedes imaginar con la comunidad, que se te rompa la pared del ventrículo y tienes un agujero del corazón confiado hacia el pericardio. O sea, literalmente esa lesión cardiológica de un balazo en el corazón. De hecho, viste habla de eso, se le rompió literalmente el tipo está muerto antes de tocar el suelo. Un pedazo de pared necrosada y se rompe, está muerto antes de tocar el suelo. Esa es la parte hay un grupito relativamente bien pequeño de gente que debuta con una complicación. Sí. Porque acordate que uno de los problemas principales con un infarto miocardio es que tenés potencial para hacer una arritmia. Puedes tener un infarto pequeño, pero la preciosa suerte que te agarraste una arritmia ventricular maligna, una ataque ventricular, como primera manifestación del infarto, pero no te dolió. ¡Pum! ¿Ah? Y te da una taquicardia ventricular que es más, te da una taquicardia ventricular mientras vas manejando en tu carro, o sea que no solamente te da una glucosa, te va a ir como a Prigozhin. No, lo que es recomendable es que no fumes y que no le intenten por eso los chicharrones. Ajá. Que no te estreses con los exámenes de farmacología. El problema es que no siempre un examen es cierto. Si me dijera, me voy a hacer cada X número de años me puede hacer una angiografía coronaria o un angiotac de coronarias para ver si estoy desarrollando una placa, tal vez, pero es caro, es invasivo y el rendimiento no es muy bueno, o sea, ni me salva de todo, ¿okay? Ni me salva de todo. Suponete que te voy a pasar por el riesgo, el costo y la molestia de que te van a meter un catéter
desde el pliegue inguinal hasta acá, para hacer dinámica coronaria formal cada 5 años, porque cada año yo creo que los cardiólogos de la ortopedia comentar eso. Y suponer que no existe una, porque nadie sabe realmente a qué velocidad está abriendo las máquinas. Entonces, ¿qué es el catarata? No pasa nada. No pasa nada. En el momento en que no se determinado. Y en el transcurso de ese año desarrollaste suficiente placa como para que te haga un pequeño impacto de lo que te mata es el impacto de que la línea. Pero si tenía una buena fotografía. Si aquí hay un montón de gente con peores obstrucciones y no le pasa nada. Si andaba comprando de la rifa esa y lo compraste todo, eso no lo puedes saber. Claro, de poder decir que cada año que hicieras algún tipo de servicio, hicieras electrocardiograma, que hagas el líquido, pero más bien aquí lo que estás hablando es prevención de infarto de miocardio. Si está dislipidémica, trata de la dislipidemia, con la que empezar a tomar estatina, dejar de frecuentar McDonald's, dejar de frecuentar McDonald's, algo así. Cada vez que voy a McDonald's me encuentro con el novio de mi hermana, ¿va? Que como que le entran por falta, todo no entra fácil. Ahorita con que obviamente que todos los días le gusta ir a desayunar y o almorzar a McDonald's, me le fascina McDonald's. Pero requiere un gordo como 200 y pico libras, ¿verdad? Está ganando un proyecto de vida al precioso precio que tiene. O sea, si le gustan los deportes extremos, pero vaya que no, pero vaya. ¿Cómo se llama? La ruleta rusa coronaria. Ni yo sería capaz de comer todos los días de alimentación. No, o sea, de eso ¿cómo es? Que dice, yo no almorzar, le dice, hoy es, aquí no, hoy es día de odio, mi corazón, vamos para el burger. No. Poder decir que la pizza es más saludable porque yo digo, para mi cuota vegetal, entonces pónganle un poquito de cebolla o pónganle un poco de cebolla o jalapeño a la pizza. Sí. No, o sea, yo de la comida chatarra, pizza. Pizza, puedo comer pizza, ahí sí podría decir que puedo comer pizza los 3 tiempos, a veces así, lo mismo, ¿qué puedo estar? Pido al almuerzo de 2 pizzas gratis, 2 pizzas desde la más grande de la pizzería, y con eso me gusta para almorzar y cenar y para estar masticando pizza todo el día. Hamburguesa viene de segundo, tal vez de tercero, me gustaría más, qué sé yo, una costilla a la vapor. O hot dogs. No, propiamente hecho, o sea, no solo el hot dog el de hot dogero, el de carrito, no, es ese cual para tenga la picardía, pero un poco más elaborado, la hamburguesa es tercero. Okay. El pollo viene bien bajo en mi lista de comida chatarra. No, es que es muy simple, no tiene gracia. Fíjate que yo no soy aficionado al pollo con y lo insisto, es que todo el mundo dice que esa es la comida típica de San Pedro, pero yo he hablado de que eso fue introducido desde la época de la máquina. Ya te voy a explicar. Con la historia del pollo con tajada, es que fuera el pan, no es San Pedro, o sea, no es estrictamente San Pedro. Te voy a retroceder a San Pedro cuando yo estaba en niño, en 70. 70, principios de los 80, sí había pollo frito. Te voy a decir dónde había pollo frito acá. Donde ahora está Campero, había un restaurante llamado el Chicken Shack. El nombre lo decía, hacía buen pollo, pues nada.
como el tipo gringo, pues, tipo restaurante de comida rápida gringa, pero local, no era cadena. Después estaba, ahí por la carrera estaba, o está, porque no he ido ahí en años en ese lugar, un lugar que llamaba el Servifamiliar, donde tenían pollo. Yo no sé si existe. Si no, estaba eso. Ya, y si no estaba, bueno, había varias glorietas que te vendían pollo frito, pero interesantemente el pollo frito lo vendían con papas. Pollo frito y papas, pero no era aquella cosa súper popular y no era tan barato, porque mira, el pollo todavía en esa época empezaba la producción del pollo industrial. El pollo, ya lo dijimos, no es un ave de corral, o sea, lo consideran el pollo como producto de proteína barata, ¿ok? 7 pesos la libra. Y los huesos de pollo y las patas valen 7 la libra. Bueno, pero la proteína barata y el pollo vale como 40 pesos la libra, ¿verdad? Okay. Y pollo vaya entero, ¿a cuánto sale? Como un poquito abajo de 40 pesos. Puedes partir preparar en tu casa para. Okay. Entonces, en aquel tiempo todavía no había, sí era la proteína más barata, pero no era tanta la diferencia con la carne de res. Y pues todavía era que parte del pollo era artesano que se quedan pasar y cogían en el patio de la casa. No era tan barato, entonces la gente no comía pollo por decir, cualquier pollo puede ser por defecto, ¿verdad? Es como ves hasta todas las, era pollo, afuera, puros lugares de pollo, ¿verdad? Porque es barato. Pero empezaba, todavía en los 80 no era tanto. Y entonces era lastra. Sí te podías pedir el pollo con tajadas en algún lugar, pero era el pollo acá y las tajadas separadas, pero no bañado en todas las salsas y todas las cosas, ahogado en un montón de salsa porque te dejan el pollo chupor. ¿Ya? Y las tajadas era más posible que alguien las pidiera con carne. Era más común decir tajadas con carne. Pero obviamente el precio las puso en desventaja. Pero ninguna de las dos puede dar como un clásico de San Pedro. El pollo con tajadas siempre es un cholón. 1990. En el año 1989 se firmó la ley. La ley 89 la ley que autorizaba la creación de las maquilas. Entonces la primera maquila que hubo acá fue la Cinteloma, en el año 90. Entonces de repente Coloma, que era un pueblito, que quería crecer la maquila y viene aquí a ver cantidad de gente poca, todas mujeres, a trabajar en la industria de la maquila, que era para en aquel tiempo solo hacían camisetas y ropa, ahora hacen otra cosa, era puro ensamblaje de ropa. Entonces ahora tenías un montón de gente que les pagaba relativamente bien, digo relativamente, pero que lo que se disparó la crisis habitacional entonces alquilaban un cuartito, pero ahí no tenían cómo cocinar y comían en la planta, ¿va? Entonces, bien, igual, tenías ahora 20.000 trabajadores en una planta que había que darle de comer. Las maquilas no daban un servicio de alimentación y había comedor ahí. La gente salía a comprar y entonces frente a la maquita, igual que hoy, aquel relajo de puestos y chapitas y glorietas haciendo comida. Entonces, para preparar comida en esas condiciones, vos te buscar algo que sea fácil de hacer y barato, porque la gente no va a pagar, incluso ahora no te va a pagar 100 pesos un plato de comida, ¿no? Entonces, algo que sea barato, entonces ya yo le viene la doñita esta, que trae una de esas, una estufa de esas de freidora, y una cubeta así de aceite, ¿verdad? Aceite de manteca, un chingo de gas, y se pone a freír, que es algo que fuera accesible, barato y llenador, porque eso es lo que andaba buscando ahí. Entonces,
agarra ya que sabe el pollo barato, porque alguien van a ver que debería de mano. Una cubeta de esta, la doña tirando el pollo ahí a freír, en la otra, una chava que está con una desarrollada de esta ajá, Mandolina, que después sacando un montón de tajas, aquel montón de tajas de plátano, y cuando estaba en la agarraba un pollo, como en toda glorieta. Entonces, y venía la gente esa que trabaja en la maquineta, una tradición que sigue, porque la ha seguido en alguna vez, un plato de pollo chuco que te traje un montón de bajadas para compartir, que llena con un montón de carbohidratos y la proteína barata. Y entonces se disparó, se popularizó el dichoso pollo con bajada, y para hacerlo paladar, o sea, ninguna de las dos cosas saben a nada, a echarle aquel montón de salsa, a bañar el pollo y las tajadas con un montón de recados y salsa, y ese es tu pollo chuco. Pero fíjate que te estoy diciendo, del 90 para acá, antes sí existía, pero nadie le paraba mucha bola al pollo chuco. La carne asada es y era igual algo que no es comida así para vender frente a la máquina, porque requiere más tiempo. Comer ahí, qué sé yo, de la carne asada, y siempre estuvo ahí por allá por la Aurora, que estaba el modelo del original cacho, con una nave que costaba un dron de 55 galones lleno de carbón, y estaba con... Ajá. Pero que resulta que aquí fue un problema, pues su dinero y se fue a los Estados Unidos. Mientras tanto, él compró casas y todo, tenía su negocio con el dinero de la venta, pues compró casas de alquiler, se vendió todo y se fue para los estados, cacho. Pues después, una de las casas que vendió por ahí con la Aurora, era compró, vender la casa legal, entonces viene el dueño de la casa que pone pues, y quiere agregar un cuarto atrás, ¿no? Un cuarto de visita, ¿no? Y esa se acaba para hacer los cimientos y se encuentra 300 esqueletos de guau. Medio mundo, ya medio mundo en Santa Rosa la vamos a poner ahí. La verdad que el Chucho, como que el Chucho bien cuenta de nada, bien por un costado suave. Pero apenas este pueblo. Cuando resulta que empieza con razón por todo ese sector ahí de Chucho, pues Chucho que nadie volvía a ver, ¿verdad? Los chuchitos terminaron ahí fileteados. Fíjate que no la distinguiría la carne de roja. No, el gato de mi hermana que me va a escabechar en una de las ya me tienen podrido el gato cabrón. Pero sí, los cursos de supervivencia, porque precisamente parte de las actividades que entrenan y abordar de supervivencia que entrenar a la gente a comer lo que sea. Entonces, deliberadamente los van a cazar figuras. A mí me da igual, para decir que barbacoa al final de la noche, que buena está la carne, vayan a ver qué fue lo que comieron. Ahí está, la cabeza tiene la cabeza. Sí, es dulzón. Pero no es mala. En Francia la venden en el súper. Sí. Y hay algunas, por ejemplo, hay ciertos tipos tradicionales como de salchicha o de embutidos
que son de carne de caballo, en Francia. Y allá no, a nadie le sorprende porque es como es tradicional. Es tradicional, solo que lo que ha habido un poco de escándalo es porque aquello cuál es el origen del caballo, ¿no? Por ejemplo, porque han sido criados, que a veces coman carne de caballo de procedencia dudosa en Grecia, en Rumania, y la exportan a Francia. Tenían un relajo bien en la Europea por eso, pero no es nada de extraordinario una carne de caballo. Claro, también el problema con el caballo es que obviamente en cualquier camionero viejo que no jalando carretaje, la carne de la altura, pero bueno, no se comará. Pero no es nada extraño. De hecho, es carne roja, igual que mira, la prohibición de comer carnívoro como gato y perro es una prohibición que data del tiempo bíblico. En general, vos ves, lo que vos consideras comestible está influenciado por una tradición religiosa. Es la tradición cristiana, pleca, judía, que te decía qué cosas puedes comer y que está en el capítulo en la Biblia, lo que he leído y algo así que dice que son las cosas que puedes comer en términos de aves que son puras, peces y todo. Por ejemplo, un judío no te come camarones, porque dice la regla que vos tenés que poder comer los pescados que tienen aletas y escamas. Como el pescado en general a todos los bichos de mama, pero tiene escamas pero no tiene aletas, por lo tanto no es real. El tiburón no tiene escamas y no se puede comer ni el mar ni el gato. Son para ellos un poco y se botan. Ajá, exacto. Ni pulpo, ni calamar, ni ningún invertebrado, porque no tienen la condición. Y no vas a encontrarlo en la tradición de ellos. Y eso es porque en algunas especies hacen atractivo que los carnívoros y animales de tierra ningún carnívoro. Ni oso, ni león, ni nada de eso, claro que existen que se pone a osos en Palestina, hay leones, se ponen en parte los carnívoros también enfermedades. Acordate, como consumen y bioacumulan microorganismos, pues se supone que los carnívoros pues tienden a ser más enfermedades. Ajá, exacto. Porque, por ejemplo, porque el cerdo tiene pequeñas partidas. Sin embargo, y que rumiantes de pezuñas para que los cerdos comunes. Y se entiende, por ejemplo, estaba en la prohibición genética porque, como los cerdos conviven con los humanos, tenemos muchas enfermedades cruzadas entre cerdos y humanos. Entonces, ellos dijeron, pues, los herbívoros como vacas, cabras y todo esto, que viven aparte, que son herbívoros y por lo tanto no lo acumulan, entonces se convirtió en una prohibición religiosa. Por ejemplo, no vas a encontrar, por ejemplo, es más, por ejemplo, ¿cómo se llama? El conejo es una especie de conejo, no comía solo cierto tipo de liebre del desierto. El conejo no está en la lista de cosas de la cocina judía. Y como te digo, un montón de especies, de las aves que no son de mamíferos, no son cazadoras, por ejemplo, gallinas, pavos, patos, etc. Los pavos los incluyeron en América, cuando llegaron aquí a América, los europeos, los judíos aceptaron el pavo porque era de origen judío. Algunos, los más ortodoxos, los más recalcitrantes, dicen que no, que como no está en la tradición de la Biblia de ellos, no saben, por lo tanto, mejor se abstienen. Y acordate que los males son de cuidadores. ¿Sabes cuántos mandamientos tienen ellos? 6.
613. Esos sí son metidos a la prioridad. Tenemos ganas de convertir un algoritmo solo para tener más mandamientos que pasar. No, lo que pasa es que dice que uno puede comer carne pulsable, entonces agarrar la que le echan esa sal gruesa para que absorba la sal y luego botar la sal, porque ya te queda la carne seca. Seca desangrada, vaya, incluso a nivel de tejido. Y en cocina no solo como no podemos cocinar lácteos y carne al mismo tiempo, entonces tienen un juego de para lácteos, un juego de ollas y utensilios para carne. No se metan, el lavadero está dividido en los más metidos materos, tienen dos cositas. Fíjate, y no solo eso, sino que antes de la Pascua tienen que hacer una limpieza ritual y botar todo lo que no sea hacer, pues, prácticamente toda la comida, lavar y esterilizar ritualmente todas las cosas, porque la comida de Pascua tampoco es ni delante ni detrás ni de otro orden. Si el país no tiene que limpiar, hacer una búsqueda en la casa que no quede ni un grano de los granos del trigo, no sé qué son, ciertos granos que ellos llevaban en el cerro, llega el rabino a bendecir la casa antes de la Pascua. Si una de las cosas que más bien nos caracteriza en comparación con ellos, los ¿cómo se llaman? Los cristianos eran unidos. Y aún así, algunas cosas se premian, por ejemplo, como en el libro tenemos la tradición de que, en particular en marzo de abril, comemos los viernes para ofrecer a las 4 grandes religiones del mundo. A los judíos y a los musulmanes por comer cerdo, a los hindúes por comer carne de res, y a los católicos porque se supone que como el viernes de Cuaresma no se come carne. El catolicismo tradicional se supone que después del miércoles de ceniza no se puede comer carne hasta después del viernes santo. Los católicos así cerrados, entonces literalmente por 2 viernes. Con su tirita de rico, por si cuánto solo era de carne, pues sí, para que vaya carne de cerdo. Y estábamos felices ofreciendo todas las bebidas. Es tradición. Y por supuesto, extrapusimos también para ofender a uno que no es una religión, pero también es un sentido de apoyo. A los cardiólogos. Que dicen que uno debe abstenerse de grasas saturadas, tocino, que no había ganado el pan, uno le cortó y le busca mantequilla, la mantequilla amarilla, ¿verdad? Y la calienta la que ponía los talitos de pan. Y que aquello nada en líquidos. Y precisamente por la dar el líquido es que terminamos aquí donde estamos. Entonces ahora mira, la definición. Y ahora lo que tenemos. La presentación, esta es una tablita ahí medio rara de evaluar. ¿Qué es lo que estás teniendo? La presentación y el chance de que tengas un infarto con, ¿cómo se llama? Con elevación o otro. Puedes pensar, por ejemplo, de menos a más posibilidades de que se complique. Esa, digamos, por ejemplo, paciente con dolor multiforme, que dijimos de costocondritis o algo así, dolor que no impresiona como cardíaco, a dolor retroesternal, a dolor que se extiende o que está en la zona de peligro, o sea, brazos, tórax anterior, esófago, mandíbula, o por supuesto que debutan con una complicación. Desde el punto de vista electrocardiográfico del paciente que va, ¿verdad? Con electro normal a la presentación, a pacientes que no tienen elevación, tiene depresión del ST, ¿verdad?
signo de sobrecarga. O esto, un infarto con elevación del ST y anomalía de la repolarización. En el lado derecho, con enzimas, la vascular troponina, que se va positivizando, y de ahí vas a meterlo en un, dice, dolor no cardíaco, dolor, angina, inestable, tal vez, o a infarto, que va sí o con elevación del ST. Y como que dice, de menos a más grave. Ahora, ¿cuál es la idea acá? Ahora vamos a ver la idea de los infartos agudos. Y que, claro, vemos el mismo mecanismo fisiopatológico, pero ahora lo vamos a ver que la secuencia que te llevó a la isquemia es diferente. Ahora tenés tu vaso sanguíneo, tenés tu miocardio acá. Y tenés una placa. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que esa placa no necesariamente tiene que tener compromiso del flujo o obstrucción. O sea, bien, vaya, qué sé yo, Fernanda ahorita tiene una placa del 30% en una coronaria. No tiene obstrucción al flujo, no tiene episodios de angina, anda por ahí, claro, no se mueve mucho, es cierto, pero por lo menos para lo que se mueve no le da problemas. ¿Okay? ¿Por qué soy con esa cara de no quiero estar aquí? Porque no querés estar aquí, ya no se te... Normalmente no se te nota mucho. Ok, entonces tenés una placa. ¿Cuál es el problema? Que esta placa, acordate que tenemos placas estables y placas no estables. Si yo viera la superficie de esta placa, me doy cuenta que tengo lo siguiente: una capa externa de vámonos de ahí. Tengo endotelio aquí en el vaso, ¿va? Originalmente, pero el endotelio se dañó. ¿Mira? Cuando se daña el endotelio, ¿qué se va a ir a pegar ahí? Mantequita, ¿verdad? Mantequita, y empiezo a tener acá el sitio de turbulencia de depositar líquidos. ¿Ok? Empiezo a depositar líquidos. Los líquidos atraen plaquetas. Ahora tengo plaquetas. Y acordate de las plaquetas, son proinflamatorias. Eventualmente, bajo la inducción que hago de la inflamación y seguirse depositando líquidos, ahora lo que tengo es, mira, un gran montón de líquidos que me están sirviendo como sitio para la agregación plaquetaria. Tengo macrófagos acá, entonces forman la famosa célula espumosa. La espumosa no es más que un macrófago que está ingiriendo todos los líquidos, queriéndolo fagocitarse. Tengo una mezcla de célula espumosa, tengo grasa, por ejemplo, son los relajos. Resultado: para tratar de cubrir todo esto en la placa, yo voy a depositar más endotelio, pero endotelio nuevo, ¿ok? Endotelio nuevo, y la placa que ahora está endotelizada, mira, está queriendo cubrir algo lo que se supondría que es una superficie lisa, pero el problema es que eso es tan estable como los cerros de Tegucigalpa, porque exactamente es lo mismo, es exactamente la misma situación que tenés allá, que tenías allá. Más que los cerros de Tegucigalpa no son cerros, son cúmulos de desperdicio en la mina, porque no, sí, en serio, Tegucigalpa era una mina, ¿te acuerdas? Entonces el mineral ese de San Juancito sacaba todos los cerros así de desperdicio de los túneles, y entonces con el tiempo descubrieron de vegetación y se convirtieron en pseudocerros, pero no tienen estructura de roca ni nada, son sueltos, porque cada vez que llueve se derrumba. Y Tegucigalpa, como debajo del hueco de todos los túneles de la mina,
Claro, es inestable, ¡prum!, se derrumba. Lo mismo pasa acá, tenés ahí una placa en cerro, de esas denominadas en cerro capitalino, ¿va? Quiere decir que cualquier estrés hemodinámico hace que la placa se fisure. O sea que ahora se partió. Eso hizo dos cosas. Uno, expuso toda la grasa que estaba acá y toda la reacción inflamatoria la expuso al torrente sanguíneo. Resultado número uno, pasa a atraer plaquetas. ¿Okay? Ahora, el problema es que esa placa empezó a traer plaquetas acá y las plaquetas ahora se van a empezar a formar un trombo. ¿Okay? Acordate, el sistema de coagulación fue de tal manera que si expones cualquier cosa de no ser sano, vas a iniciar la formación del coágulo. Formas un trombo y el trombo además es proinflamatorio. Acordate, todos los fosfolípidos plaquetarios, prostaglandinas y todos los demás productos de la agregación plaquetaria me van a formar no solamente un trombo, ¿okay?, solamente me van a depositar acá, sino que la respuesta inflamatoria induce a que se contraiga el músculo liso de la pared vascular. O sea que ahora tenés el triple cachimbazo, una placa obstruyendo y fisurándose, agregación de plaquetas y espasmo vascular. Resultado, te cerró la coronaria. ¿Ok? O sea, obviamente todo empieza con que tenías una placa, y fíjate bien, esa placa, reitero, no tiene que ser enorme, lo único que tiene que ser lo suficientemente grande y haberse acumulado suficiente tiempo para que haya macrófagos espumosos, que haya plaquetas y que haya reacción inflamatoria debajo. En cuanto esa placa inestable exponga esa reacción inflamatoria al torrente sanguíneo de ese vaso, se forma la fregueta divina, ¿va? Se activa el mecanismo inflamatorio, se activa la agregación plaquetaria y va a tener un vaso obstruido. Resultado, tapón. Tapón en la coronaria, segmento de miocardio que se quedó sin riego sanguíneo, y como es agudo, fíjate, no ha tenido tiempo de montar una defensa o una respuesta. Porque si viene Gabriela, que ha estado incubando una placa durante 10 años, haces un poquito colaterales, ¿va? Aunque sea poquito, pero estás haciendo colaterales. O sea que la obstrucción no es tan problemática, a que si se te tapó eso en plazo de unos minutos o horas, ¿qué tiempo tenés de hacer colaterales? Y si era el único vaso que va para el segmento del miocardio, el segmento del miocardio está camino de infartarse. Y la cosa entonces, como dice, y entonces es donde la fiesta termina en guitarrazo, ¿no? Sí, los pueblos dicen que fiesta buena es cuando por lo menos alguien le quiere dar una guitarra. La fiesta terminó en guitarrazo, dice. Y cuidado, porque si fue verdaderamente buena la fiesta. Esta ley está olvidada, no hay otro. Aquí en San Pedro todos los días son de feria. Sí, pero es que no. Sí, pero es que en algunos lugares no cuando está pasando una barra. La más barata te va a costar por casi 50 pesos. Y no sabe lo que cuesta subir una caguama al pueblo, hay que llevarla bien cuidada en la calle. La caguama es el último recurso. Además, si no vas a tener que ir a volver a pagar el depósito, perder tu depósito y tal. Pero entonces aquí la cosa, como te digo, aquí la cosa está terminando a guitarrazos porque estás generando una respuesta inflamatoria y un espasmo de una arteria
que no han tenido la oportunidad de hacer. Entonces, esto es lo que tenés. Mira, esta es una placa, que te por acá. Esta es una placa erosionada, es que tenés. La placa es esto, mira, la íntima engrosada, y es esto lo que llaman tronco blanco, mucho depósito de proteína, casi no hay grasa por suerte, hay neutrófilos de sabor, muchas células de músculo liso para hacer espacio, porque la presencia de la placa hace que se hipertrofie el músculo liso ahí. Versus esto, mira, en esto termina una placa rota. Si te das cuenta, aquí tenés una placa con un centro de lípidos amarillo, bien frágil. Cuando se rompe, te indujo, mira, un trombo rojo. Esto es un coágulo. Esto es un coágulo. Y mira cómo crece hacia la luz de la placa y solo te deja este pedacito para el paso de sangre. Además, este trombo rojo, como no está muy bien adherido porque no tiene a qué adherirse, si se fisura o se fragmenta, lo que te va a desprender es ángulos hacia el distal. O sea que no solo vas a aquí tal vez no causa problema porque no llega a bloquear todo, pero si se desprende el trombo y se va más allá donde el vaso es más pequeño, tapón. Tapón, y ahí es donde tenemos donde vamos a tener, entonces van a ver que, y eso puede ocurrir en varios sitios. Entonces, por ejemplo, aquí tienen estos estudios como angiografía. 10% la coronaria izquierda, 35% enfermedad de 3 vasos, 20% de 2 vasos. Generalmente la coronaria izquierda, por ejemplo, tener 2 vasos, es decir, tengo la coronaria derecha completa, tronco la coronaria completa y una de las ramas de la coronaria izquierda, qué sé yo, la descendente anterior, la marginal. Y claro, puede ser cualquiera de ellos el que causa obstrucción, pero no necesariamente decir, no, porque tengo en el tronco de la coronaria izquierda. Sí, pero ese no te está causando mucha obstrucción y ese no es el que te generó el infarto y no tal vez fue el otro. O sea, cuando tenés enfermedad de más de un vaso, tenés más sitios probables donde tengas afectación. Y es muy raro que tengas 2 vasos que se infartaron, que causaron un infarto al mismo tiempo. Afortunadamente es raro, porque no es una cosa, no es la clase de cosa que vos querés tener, o sea, tener 2, porque no termina un infarto bien extenso. ¿Okay? Ahora, de hecho, vos podés estratificarlo, mirá, factores de riesgo para infarto, aquí es sin elevación de edad mayor de 65, enfermedad arterial conocida, aumento en los marcadores cardíacos, episodios originales en la pasada 24 horas, o sea que ya tiene episodio de dolor torácico, historia de angina implicando que ya tiene, ¿cómo se llama?, algún grado de obstrucción. ¿Okay? Entonces, historia. Ahora, ¿cómo se presenta el típico síndrome coronario agudo? Okay. Como decíamos, una posibilidad era, ya la hablamos ayer, que tuviera una angina inestable, o sea, episodios de angina que se están haciendo más frecuentes o más prolongados y que ya no dura, porque te dije, tu típica angina dura 5 minutos, ¿va? Pero ahora tenés pacientes con angina que duran entre 5 a 10 minutos y eso es una angina inestable. Es más, la única cosa que te diferencia una angina inestable de un infarto sin elevación del ST es que en la angina inestable no vas a tener elevación de las enzimas cardíacas, ¿okay? Porque todavía no ha llegado a ser necrosis del músculo cardíaco, pero la diferenciación es de grado, o sea, si lo pasás, sin pasar, vos puedes pasar de una angina inestable a un infarto si el episodio se prolonga, ¿no? Está bloqueado el vaso. Ahora, entonces, ¿cuál es la presentación de tu infarto típico? O sea, de algo que pasa de una angina inestable. Ahí es clásico. Dolor torácico
generalmente más intenso que un episodio de angina. Si el paciente ha tenido episodio de angina, le va a decir, número uno, que la distribución, la severidad es mayor esta vez, me duele más. Antes tenía una molestia, me siento mal. 2, el episodio dura más de 10 minutos. ¿Ok? 3, episodio que es reciente o, en el caso de las anginas inestables, que dice, estoy teniendo crisis más frecuentemente. Vaya, por ejemplo, antes Valeria solo le daba un episodio tal vez cuando le tocaba subir las escaleras hacia su casa por la tarde, que ya venía cansada, pero ahora le duele, no solo entonces, sino que tal vez le duele cuando tiene que hacer el esfuerzo más grande que hace durante el día, que es, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control? Así frente al televisor, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, ¿qué me puede recetar, doctor? Un Smart TV de esos que uno solo les habla, ¿verdad? Ella está de acuerdo. Bueno, ni miro tele, pero sí. No miras tele, no era vos la que decía que pasaba pegada a Netflix. Sí, pero no en tele. Me preocupo porque no tenemos tele. Porque no tenés tele. Y a mí me manda a recoger las cosas. ¿Qué cosas? Las comidas. Ah, pues. De comprarte la copa. Ok. Entonces, y que se va acompañando y eso que te estoy diciendo más frecuente es lo que decía patrón increscendo, ¿no? Se está haciendo más frecuente, se está haciendo más intenso, está durando más, o sea que te das cuenta, o sea que es obvio al hacer el análisis de que está teniendo más síntomas. Okay. Ahora, muchas veces ya cuando llegas a esta fase, no solamente tenés el dolor, que esa es la característica típica, sino que además vas a agregar náuseas, porque el dolor es muy intenso, tenés náuseas y a veces vómito, vas a tener dificultad respiratoria, un grado de disnea, y el paciente siente una sensación de angustia que nadie dice, no lo puede definir, pero siente que tiene algo grave, o sea, dice, ¿será que me voy a morir de esto? ¿Será que me voy a morir de esto? O sea, definitivamente el paciente, el componente ese emocional o el componente psicoafectivo del dolor está aquí, está bien marcado. Entonces, la diferencia entonces el diagnóstico de una angina inestable o de un infarto versus un infarto es para diferenciar que tiene un infarto sin elevación del ST, que muchas veces puede no tener ni siquiera manifestaciones electrocardiográficas presentables de un paciente, no que le duele el pecho, que no le quede sensación de presión, obvio que a temprano de la católica se le va a ocurrir hacerle un electrocardiograma. Ajá, también unos 5 minutos. La diferencia entre una angina clásica y una Criggs-Metal es que la angina Criggs-Metal no tiene relación con el esfuerzo. O sea, yo puedo estar aquí parado, no estoy haciendo ningún esfuerzo físico importante, ¿sí? Y de repente tengo el episodio de angina, puedo tener angina tal vez, vaya, como te digo, estoy imitando a Valeria, estoy tirada así frente al televisor, un sofá de esos que son como un beanbag, y me da una angina a pesar de que no estoy gastando nada de energía. Y entonces, no sé, versus una angina de esfuerzo que es por ejemplo la que le da a Dulce cuando está haciendo un esfuerzo máximo, queriendo que Valeria se levante del sillón y que ayude en algo, ¿va? Sería al revés.
No me negarás que ese es el mayor esfuerzo, tratar de hacer que ayude, qué sé yo, los sábados en la tarde a limpiar el apartamento. Solo ¿O ya te resignaste? creo que ya se resignó. Ah, ya. No me lo sé leer. Bueno, entonces, ahora, entre una angina inestable y un infarto de miocardio, la diferencia, si no hay elevación del ST, es como te digo, el problema es que tendrías en un infarto sin elevación del ST, pudieras tener incluso un electrocardiograma normal. ¿Ah? No todos los infartos, obviamente los grandes y graves van a tener cambios grandes en el electro, pero no todos los infartos tienen manifestaciones electrocardiográficas al principio, no van a ser después. Entonces la única diferencia es que en un infarto vas a tener evidencia de necrosis miocardial. ¿Y cómo evidenciar que hay necrosis miocardial? No, con la elevación de las enzimas. El diagnóstico, mira, si lo vemos desde el punto de vista, de definición, vos definís infarto como que hay un área de necrosis miocárdica porque se quedó sin cero. O sea que lo que tenemos es que hay miocardio muerto. Yo cuando estoy viendo un electrocardiograma patológico, lo que estoy viendo es los cambios en la repolarización o repolarización que me da el hecho de que falta un pedazo de músculo que por lo tanto movió el vector, movió la morfología. Pero la verdadera demostración es decir, bueno, ¿cómo me demostrar que ese miocardio ya no está ahí? Okay. Enzimas cardíacas que se liberan de tejido dañado. Tengo enzimas positivas. Ahora sí puedo decir que el paciente está matado. ¿Okay? Ya te das cuenta. En particular de que tenés que asumir que obviamente no hay ninguna otra causa obvia de daño muscular, que era una de las cuestiones que tenían los cardiólogos cuando dicen infarto, porque tenía troponina altas y todas las enzimas altas por la rhabdomiólisis. Y que entonces, si decía, ¿cómo vas a medir si tu CK está alta cuando ya de por sí mi CK estaba en 89.000? Normalmente 150, era hasta 150, ¿verdad? Tenía CK de 89.000. El infarto estaba enmascarado simpáticamente. Tenés troponinas altísimas. Sí, pero si todos los músculos están soltando troponina, el miocardio es uno más. Se pierde en el relajo de la carrera estaba feliz tratando de analizar eso. Yo por supuesto propiamente quiero que cualquier cosa que dañe el músculo. Sí, o sea, por eso dicen aumento de las enzimas provenientes del músculo en ausencia de otra causa obvia de la muscular, vaya, qué sé yo, quemaduras, trauma, no sé, amputaciones con motosierra, cosas que le pasan a cualquiera, ¿vale? ¿Cómo se llama? Ataque autoinmune al músculo. Ok. El punto es ese, ¿verdad? En particular, el clásico dolor torácico. Acuérdense, la zona de afectación típica que es retroesternal irradiable a subcostal, arriba del ombligo, mandíbula y cara anterior del cuello, brazos, generalmente de forma asimétrica, ¿ok? A veces
a veces tenés, por ejemplo, como decíamos, disnea, dolor epigástrico, náusea, vómitos, sensación de angustia, disminución de la tolerancia, que son equivalentes a una angina. ¿Okay? Entonces, son equivalentes al dolor torácico. ¿Por qué? Porque vas a tener aquí una situación, aquí es donde entra el problema del infarto silencioso. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ahora no siente dolor. Un infarto silencioso quiere decir que no hay dolor torácico. Y créeme, puedes tener un infarto bien grande y totalmente silencioso. Como te digo, nunca me dolió el corazón. Nunca me dolió el corazón. Tenía 4 vibraciones tomadas y no me dolía ninguna. Lo único que tenía era, que tuve en algún momento, era la molestia epigástrica, la pirosis, ¿sí? Pero, como te digo, la clase de pirosis que vos podías atribuir a que comiste una comida muy condimentada. Mi profesor se ganó un infartazo, tenía enfermedad de 3 vasos y lo que tenía era dolor epigástrico. El profesor sería de neurocirugía, pero la única cosa que se le ocurrió en ese momento fue tomarse un poco de bicarbonato, ¿no? Porque creía que lo que tenía era una indigestión que por estar botando ácido en sala de operaciones, porque le dio una rabieta, le había dado una rabieta esa mañana. No, oíme, y esa era rabieta. Si vos nunca has visto a un abuelito de 75 años tirando cosas contra las paredes y gritando que lo podía oír en la sala de enfrente, no has oído una verdadera rabieta, ¿va? Y que nadie se le podía acercar. Yo venía ese día de vacaciones y yo entro a la sala y lo primero que me dicen: mira, menos mal que llegaste, que hay este viejo que está incandescente en el quirófano y que nadie se le quiere acercar. Está tirando cosas, ¿no? Literalmente que le estaba tirando los pinzas a los demás médicos. ¿Ah? Eso sí es una rabieta, era una buena razón para levantarse. Entonces dijo que estaba indiesto y se tomó un poco de bicarbonato. Así es. Ahora me entendés que no, imagínate que yo era el día portado ahí en esa sala. Si yo era el día portado, ya te imaginas las cosas que tenía yo que ver. Algún día, Fernanda, vos te vas a dar la oportunidad de entrar a la residencia. Espero que te toque una residencia con un servicio lleno de viejitos. Entonces, eso es lo que vamos a llamarle el equivalente anginoso. Más o menos hasta un tercio, hasta un 35% de los pacientes no van a tener dolor torácico típico. Eso en particular lo vas a ver en pacientes diabéticos, máximo en los que tienen neuropatías autonómicas. Lo vas a ver en mujeres, en los cuales tiende a haber más episodios de dolor atípico. Lo vas a ver en ancianos también por deterioro de la fibra tendinoautonómica. Entonces, el que un paciente no tenga dolor torácico no excluye automáticamente el diagnóstico del infarto. Luego, al examen físico realmente puede que no escuches o no veas nada. ¿Okay? No es necesario que un paciente tenga un infarto, tenga síntomas. Sin embargo, cuando tenés un infarto de gran tamaño y compromiso ya del gasto cardíaco, se va a ver paciente sudoroso, frío, pálido, hipotenso, a veces taquicárdico. ¿Okay? ¿Okay? Si el infarto es realmente grande, obviamente ahí tendrían las manifestaciones de un
Vale, Erika. Yo ni me he levantado de aquí. No, pero es que para eso sí sirven tus superpoderes, ¿no? Para hacer nada. Sí, Sí, por ejemplo. No es que supongo que te ha levantado, es que hoy es día de echarte la culpa. Sí, siempre. Sí. Vos no digas nada porque el tuyo es el lunes, o sea, no te sientas excluido. ¿Ok? Entonces, si el infarto ya es más grande, entonces que ya vas a tener manifestaciones de bajo gas, o sea, o signos de congestión pulmonar, la presencia de un ruido de un ritmo de galope con un tercer, cuarto ruido cardíaco, cuando ya tenés un corazón muy dañado. Pero vos podés tener un infarto grande, pero no significativo hemodinámicamente, y no tener más allá de la hipotensión en la piel fría, pálido, sudoroso, taquicárdico, pero no tener manifestaciones de bajo gasto, porque eso depende de cuánto músculo cardíaco se fregó. ¿Okay? Porque aquí de hecho, vamos a ver, ya vamos a ver la clasificación de los infartos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la definición de infarto depende la presencia de partículas, como no tenés elevación del ST y no tenés los hallazgos característicos eléctricos de un infarto, o sea, que tenés lo que llamamos un infarto sin ST elevado. El diagnóstico es mediante la evidencia de los biomarcadores cardíacos, en particular las troponinas. ¿Okay? Mira, lo que pasa es que los diagnósticos enzimáticos del infarto cardíaco, lo que ha cambiado es qué enzima estás midiendo, porque vos buscas una serie de enzimas específicas. Entonces, para decir infarto, decimos troponina elevada igual a necrosis del músculo. Y vos vas a hacer troponinas totales y sus componentes, troponina I y troponina T. ¿Okay? Hay dos tipos de troponinas que vienen, troponina I y troponina T. Las troponinas se van a empezar a elevar alrededor de las 4 horas después de que empezó la lesión. ¿Okay? Acordate, en los primeros 60 minutos no vas a tener elevación significativa porque esos miocitos todavía están tratando de sobrevivir, pero una vez que se mueren, sueltan la troponina. ¿De dónde, para qué sirve la troponina? Todo esto. ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde sale la troponina? ¿O qué hace la troponina? ¿O qué es? Fisiología. Del complejo actina-miosina-troponina. Acordate, la troponina, normalmente en una célula muscular, la actina está inactiva cuando el músculo está relajado. Para que la actina pueda unirse con la miosina, tiene que exponer los sitios activos donde se hace la unión entre la cabeza de la miosina y la actina. Y el control de esa activación o no te lo da la troponina, que son 3 proteínas: troponina T, troponina I, troponina C. Un componente se une a la troponina, el otro a la actina, el otro se une a la tropomiosina, que es la cubierta que bloquea los sitios activos, y la tercera, la troponina C, es el sitio activo para el calcio. Cuando el músculo se lesiona, liberas troponina, o sea, no puedes medir actina y miosina, son proteínas muy grandes, no salen de la célula hasta que no se degradan. Pero la troponina es lo suficientemente pequeña para salir a circulación. ¿Ya? Entonces, lo que vos tenés es una aplicación que se empieza a elevar a las 4 horas. Esos valores normales de troponina. A ver, Valeria, ¿dónde está tu constante de laboratorio? Mi constante de laboratorio.
Sí, tu app de laboratorio que te dije que tenías que tener en la mano, en el teléfono. Vamos a descargarlo. Todavía no lo has descargado y estamos a la mitad del semestre. No sé, busca un app de valores de laboratorio, hay varios. Dice. Resale a menos de- San Google. Menos de 0.2 microgramos. Mero con 0.2 microgramos por litro, ¿ok? Entonces, ese es tu valor, de tropolinas totales. Otra que cerró la puerta por ahí. A ella sí sé quién se la cerró. Valeria. Dulce. No, pero Ay, contrario. Yo. Sí. Yo no Pero adrede. Tal vez. ok, entonces decimos que troponina mayor de 0.2 microgramos. ¿Va? Empezando a elevarse a las 4 horas y va a ser su pico, ¿ok? Porque vos vas a ver que si yo veo la concentración de troponina, veo que hace esto, una curva. El punto más alto de la curva lo va a tener entre 12 y 24 horas después y luego empieza a caer. Es más, si yo calculo y empiezo a tomar, tomen troponina cada 4 horas o cada 6 horas y lean las concentraciones, luego hacen, ¿ok? Integral de la concentración de troponina, etcétera. Yo puedo medir el área bajo la curva, AOC. ¿Qué es esto? El área bajo la curva, representado por la promediación o la integración de los valores de troponina, es una medida directa de cuánto músculo se fregó. Tengo áreas grandes bajo la curva con valores altos de troponina que persisten, implica que es un montón de músculo que perdí. Si los valores se elevan y luego vuelven a bajar, tranquilo, esto es un infarto pequeño. O sea, ya está demostrado estadísticamente que aquí vas a tener una medida cuantificable de la cantidad de músculo lesionado. ¿Ok? Luego, no es la única enzima que se eleva, porque antes de que viniera la determinación de troponinas, tenías otras enzimas. Podrías utilizar, una todavía se usa, que es la creatinquinasa, pero la creatinquinasa realmente hay tres enzimas que se llaman así, tres isoenzimas, que se conocen como MM, BB y MB. La tercera isoenzima, que se llama MB, es específica para el músculo cardíaco. Entonces, vos veis ahora CK total y de ella CK-MB. ¿Por qué no me sirve la CK total? Porque eso lo tiene todo el músculo. Entonces, viene, por ejemplo, y no sé, viene Valeria, que anda con particular mala suerte, y se golpea y tenés un morado aquí, un morete grande, y eso es suficiente para subirte la CK. Es más, mandemos a Valeria a hacer algo que para ella es totalmente alienígena: 1 hora de gimnasia. Si no quedas en rhabdomiólisis de entrada, vaya, igual tu CK se va a subir. ¿Okay? El marcador, porque en este caso es marcador de músculo lesionado. ¿Ya? No, 1 hora, yo creo que ahí estás arriesgando el pellejo con 1 hora de gimnasia. Dejémoslo en 45 minutos mejor, pues tampoco quiero sacarte en ambulancia. No, aparte, Dulce, como está estudiando para el examen, no te va a ir a visitar al hospital. Y aunque no tuvieras que hacerlo. No, si le llevaría un juguito o algo. Para llevarle las cuentas del laboratorio. Ay, Es que yo quiero ver y que lleguen al final del año sin matarse. Esa es la parte que yo quiero ver. Llevamos un año, ya pasamos el límite. como las parejas. Entonces,
Por eso la CK total no te diría absolutamente nada, pero si yo comparo CK contra CKMLA y me doy cuenta que la elevación de la creatinquinasa es a partir de enzima cardíaca, ahí sí ya es indicativo. Sin embargo, como te digo, ese es para confirmar o para corroborar, porque el estudio de elección hacer troponinas. ¿Ok? ¿Qué otra enzima se eleva? Puedes decir también que sacas lactato deshidrogenasa y esta tiene 5 isoenzimas que se conocen como isoenzimas 1 a 5. Entonces, láctico deshidrogenasa, isoenzima 5. ¿Ok? Misma razón, porque esta es la que es propia del músculo cardíaco. El problema con el láctico deshidrogenasa es que igual medir la LDH total no me dice nada porque tiene varias fuentes. Y por último, la TGO, ¿ok? Que se va a elevar, que es una enzima que se va a elevar bien temprano. El problema es que la TGO es una enzima que también la vas a ver, por ejemplo, en lesión hepática. Si tienes alguna fuente, es más, o en lesión muscular de cualquier tipo de músculo. Y puede ser algo tan, como decimos, tan poco relevante como que vengo yo y vamos a ver si tenés venas. No tenés venas, no tenés una. Pero vengo y te pincho y te tengo que hacer 3, 4 pinchazos para sacarte una muestra de sangre y el poquito de tejido, la extravasación de sangre que tengo de un intento así un poco inepto de follarte. La única cosa que te salva es que tu transparente color te hace más visible las venas. Pero... de cualquier manera. Es que yo no sé sacar sangre de una vena periférica. O sea, si a mí me preguntan venas, yo estoy pensando yugular, carótida, del seno transverso, de la central de la retina, pero estas, yo no he canalizado una vena en 3 décadas. En 3 décadas. Ahora dame un introductor central y mira cómo se hace, ¿verdad? ¿No? Ni modo. Uno se va adaptando. Es como me imagino que no sé, que Gordon Ramsay va a saber picar un repollo ya a estas alturas. Tiene un montón de gente que lo hace por eso. Así. Entonces, y un Muppet. No, a mí me gusta ver el programa, pero básicamente por verlo regañar. Por verlo gritar y ver, sí. Emilio sí lo ve porque quiere aprender a cocinar. Mande a Emilio a Masterchef. Sí, de hecho, probablemente termine una de las cosas. Ahora, ¿cuál es el problema con la TGO entonces? Que se eleva con tanta facilidad que no me ayudaría porque, por ejemplo, si alguien me dice, no, tiene TGO en 200, bueno, podría tener un infartito pequeño, pero puede tener esencialmente cualquier cosa. Cuando tenés algo tan inespecífico no te sirve. Entonces, estas te quedan porque todavía vas a ver literatura antigua o médicos viejos que todavía se quedaron con esto, ¿no? Pero en la vida real por lo que le quería esto poner. ¿Okay? Entonces, vas a ir, que te dicen ahora, por ejemplo, importante distinguir la lesión miocárdica de la necrosis. ¿Okay? Entonces, la lesión miocárdica solamente te dice elevaciones de troponina mayor del 90, del percentil 99. La lesión, ¿cómo se llama? La lesión miocárdica es una cosa y la necrosis o el infarto es otra. ¿Por qué? Porque en lesión miocárdica tenés disrupción de placa, tenés elevación de las troponinas por
Bradiarritmia, hipotensión importante, aquí otra falta una. Paciente que hizo una arritmia, le metiste con el desfibrilador, a ese se le van a elevar todas las enzimas, porque le metiste un corrientazo al músculo cardíaco y va a soltar enzimas. Acordate, los valores de troponina en pacientes desfibrilados siempre salen altos, ¿ok? Y de las otras enzimas siempre salen por la banana, ahora no altos, salen por la banana. Entonces, aviso, presencia de desfibrilación o el paciente que le dieron masaje cardíaco, entonces, porque básicamente le hiciste una contusión a todo el mundo. Ahora, ¿cómo estratificar? Bueno, de ahí sí ahora sí vamos a meternos con el electrocardiograma, después de ver las enzimas, antes de ver el manual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un tercio de los pacientes, fíjate, solo un tercio de los pacientes tienen depresión del segmento ST. Fíjate bien, depresión, o sea que lo que verías siguiente. En algunos textos un poquito más viejos te van a decir que esto es el equivalente de una isquemia suboendocárdica o algo así, pero nosotros ahora el término es ST deprimido, ST elevado. O sea, vos empezás, asumamos que esto es tu electro normal, ¿ah? Para esta derivación. Ahí. Y entonces, mira dónde está el ST. ¿Verdad? Entonces progresa así. Mira, esta era la línea base. Mira ahora lo que pasó con el ST. Se fue para abajo. La depresión del ST tiene que ser mayor de 0.1 milivoltio, o sea, mayor de 1 milímetro. ¿Ya? Esa es la medida, 1 milímetro cuadrado. Esto lo vas a ver hasta en un tercio de los pacientes. ¿Ok? Empieza a originarse en términos de horas, generalmente más de 1 hora del inicio de síntomas, y puede durar más de unos 3-4 días. Hay gente que tiende a recuperarse lentamente. Okay. Normalmente esto implica, cuando te dicen no, que se deprimió el ST, implican que la depresión del ST y que el ST está horizontal, o sea que no va así creciendo para arriba, porque ese sí lo sobrecarga. Acuérdate de lo que te dije. El punto J, acuérdate que está bajado, pero el ST mira que está horizontal, no está yendo para arriba, no está subiendo el cerro, porque eso es más bien signo de sobrecarga. ¿Okay? 1, 2. Lo importante no es de que tengas el ST deprimido tanto o cuanto, sino que es nuevo, o sea, depresión del ST, en particular la que no estaba en un electro previo. Vaya. Viene, qué sé yo, tengo el electro el año pasado de Fernanda y digo, no, mira, aquí el ST estaba normal y en este que viene Fernanda con dolor, mira, aquí sí se deprimió. Eso es más relevante decir que solamente está deprimido, sino que está deprimido y eso es nuevo. ¿Ya? ¿Qué más? Normalmente los cambios en la onda T no son tan específicos, no son tan representativos, a menos que progresen a esto, ¿verdad? Fíjate, aquí está moderadamente deprimido, pero tiene una onda T invertida y profunda. Mira, pasó de esto a ahora. Esto sí es significativo. Cuando tenés una onda T invertida, profunda y nueva. ¿Okay? O sea, no, esa onda T no estaba así en el último electro. Ahora, si es algo así tan gritón como eso que te dibujé, obviamente puedes decir, mira, no necesito electroprevio, eso es groseramente
atención. Obviamente que alguien me diga, no, que fulano tal está infartado. Ok, está infartado, macanudo. ¿De dónde está infartado? Sí. Sí, por supuesto, debes estar viendo. Va para la corona de psicólogo. Yo soy cirujano, por mí feliz. Yo no soy el que tiene que lidiar con que tiene que lidiar ahí con esa salsa. Yo solo digo, llamen al cardiólogo. El cardiólogo no sé si le guste tanto estar viendo esas cosas, pero yo sí, porque lo encuentro interesante y puedo estar viendo ahí. Y el cardiólogo es el que tiene después que sudar haciéndole el ingreso. Solo ando de curioso en esas cuestiones, ¿verdad? Y vos vas a ser igual, Andrea, no me miras en la cara. Sí, cuando ves que estás en la emergencia, estás en el turno y de repente ves que le llevan llevo a los internistas o a los cirujanos generales y están aquellos correteando y todo, y vos te estás así acercando, pero con esta expresión así como de satisfacción, como el que está viendo, supongo que en Roma era la misma expresión cuando sacaban a los leones a comerse a los cristianos, ¿va? Así. Interesante. Ajá. Y uno pensando, ay, ¿por qué yo le hubiera hecho tal cosa? ¿Va? O dando consejos que nadie te pidió, pero... Ajá. O a los cirujanos generales que están con aquel macario paciente todo ensangrentado y que está tirando manotazos y le está manchando el uniforme, pero vos estás con 3 pasos atrás. No, o mucho. No, es que eso funciona en cualquier etapa de tu vida. Pues, cuando sos especialista, mucho mejor, porque no te pueden sacar de ahí ni te pueden poner a ayudar. No, ¿sabes cuándo es divertido? Cuando los pediatras están plagados, porque ahí sí, todavía en adultos pueden decir, oye, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Pero en una cosa, fíjate, con gusto, pero es que fíjate que ya no me acuerdas tanto que yo no veo niños. No, es que a mí me encanta tirarle a los pediatras. ¿Por qué? Porque son desordenados. Yo creo que es porque como viven todo el mundo entre niños, eso es una cuestión de actitud. Vos pasas todo el tiempo entre el niño y con las paredes así pintadas con el hombre de nieve de Frozen y Mickey por acá, y todo, eso lo afecta a uno. ¿Y los cirujanos pediatras? Es que los cirugía pediátrica se forman a partir de pediatría, no de cirugía general. Es muy raro el cirujano pediatra que empezó como cirujano. Entonces, para ser cirujano pediátrico, Hay que ser pediatra primero y luego aprender cirugía. Uno pensaría que es al revés, ¿no? Y las otras especialidades quirúrgicas pediátricas nos formamos del programa de adultos, o sea, en neurocirugía, por ejemplo, nosotros hacemos neurocirugía adulta y pediátrica. Sí, es una rotación dentro del programa que uno tiene que pasar por lo menos en segundo o tercer año, pasar 3 o 4 meses del año en un hospital pediátrico. Pero ya para ser pediátrico tendría que... Hay una subespecialidad en neurocirugía pediátrica, pero todos los neurocirujanos de adultos los que estamos entrenados en niños también. Y nos encanta porque uno va ahí a jugar y los hospitales pediátricos son bien relajados en comparación con los de adultos y uno pasa pegando con los niños y le dejan. Y generalmente hay un pediatra, porque los pediatras saben que a uno no se le puede confiar con manejos pediátricos. Entonces, normalmente, adultos, una cada 8 años, niño la mitad del adulto, el niño la mitad de la dosis del adulto, y no es así, ¿va? Pero entonces generalmente hay un pediatra para hacer el trabajo de hacha y machete y nosotros estamos para la parte quirúrgica. Pero entonces a nosotros nos gusta, nos vamos temprano, ahí casi siempre. Los pacientes son bien divertidos para trabajar con ellos, porque los niños son buenos pacientes, son bien colaboradores. Es raro encontrar un niño que no te coopere. Sí, los adultos son peores. Sí, y los niños no mienten.
Entonces, hago feliz y aparte tenés esa oportunidad de regañar a los pediatras. No todo lo que hicieron o no hicieron. Ante la duda, regáñalos. Uno tal vez no sabe por qué lo está regañando, pero ellos sí. No sé por qué te estoy regañando, pero te voy a regañar. Ajá, exacto. Y como decía Emilio, porque él me veía cuando estaba en la emergencia de Catalina, tenía como 2 años, le preguntan a ese en el kinder, ¿tu papá de qué trabaja? Mi papá regaña gente. Buena definición. Es buen trabajo de regañar. Yo voy a ser neonatólogo. Neotangólogo, ¿verdad? ¿Qué me gustan los bebés? Los bebés. Bueno, ¿querés bebés o querés alienígenas? Los neonatos son otra especie, son de otro planeta. Sí, neonatología es alienígena. Sí, son tan diferentes fisiológicamente que vos tenés que ¿cómo es? Desaprender un montón para acostumbrarte a los recién nacidos. A mí no me da problema con eso, ¿no? Y acuérdate, nosotros vemos muchos recién nacidos, congénitos. Pero claro, no tocamos la parte médica del niño, solamente es ponerle un shunt, operarlo, etc. Y tener una idea razonable de qué es lo que se hace. Pero es súper divertido operar recién nacidos. Son chiquitos, de tejidos más suaves, se manejan más delicadamente, toleran muy mal el sangrado, pero responden súper bien. La cirugía en neonato es como más sencilla, pues todo está en un campito así. No, vaya, el otro día pues, todavía tengo la mano, necesito un poquito más de práctica, tenía años de no ser neonato, pero todavía puedo poner una válvula en recién nacidos en 35 minutos. Piel a piel. Piel a piel. Ya estuvo, vámonos. Ya, se lo Con hidrocefalia. Sí, pero todavía puedo derivar hidrocefalia en menos de 1 hora. O sea, no estoy tan oxidoso como la gente cree. Ahora, vamos a localización, de hecho. Ahora, mira a qué me refiero a localización. A mí que me digan que tiene un infarto no me están diciendo nada. Yo quiero saber dónde puercas tiene el infarto. Ahí es donde viene aquel sistema que habíamos establecido para la localización de los infartos, que decíamos que teníamos derivaciones agrupadas, ¿no? Decíamos que aquí tenemos 5 grupos de derivación. Primero las estándar. Las primeras acá. ¿Cómo se llaman estas derivaciones? ¿Cómo dijimos que se llamaban estas derivaciones? ¿Las de la pared alta? ¿Ah? Las de la pared libre. No, esa no es la pared libre. Eso es anterolateral. Estás viendo la cara lateral y parte de la cara anterior estás viendo acá. Por lo tanto, estas dos que dijimos tienen apariencias similares y tenés un infarto en la porción alta de la cara lateral, en parte alta de la cara anterior, vas a verlo en uno y ABL. Y en términos generales, cuando vos tengas anomalías en una derivación, o sea, positivas, deberías tenerlo en la derivación vecina. Decir, no, que solo tiene cambios en ABL, entra en la categoría de dudoso. Puede ser, puede no ser, tiene 1 y ABL, ahora sí ya estamos hablando. Porque vos puedas tener algo que parece ser cambios porque tuviste un error en la toma o en la interpretación, pero ya decir dos errores en secuencia, 2, 3 y ABF se llaman las derivaciones inferiores. Ahora tenemos
B1, B2 es lo que, acordate, la parte alta del tabique, ¿verdad? Y parte de la cara anterior se llama anteroseptales. ¿Ya? B3, B4 anteroapicales. B5, B6 laterales. Y cuál de estas cuatro juntas podemos decir que son derivaciones anteriores, o sea que es toda la cara anterior del ventrículo. Ahora, quiere decir que la cara inferior la puedo ver, la cara anterior y gran parte de la cara lateral. Lo que no puedo ver es la cara posterior, ni el ventrículo derecho en 12 derivaciones. Ahora, para ver si yo sospecho un infarto posterior, tengo primero que sospecharlo, ¿va? Para verlo. Sospechar lo que quiere decir, por ejemplo, viene, ¿cómo te diría? Vos tenés un balance en el vector. Vaya, por ejemplo, vamos a poner a Valeria y vamos a ponerla en esta posición. ¿Ok? Y luego aquí extiende las manos para arriba. Y luego, ¿qué vamos a hacer? En cada brazo, en cada mano, le vamos a poner una medicina interna de Harrison. Y no la versión, y no en PDF, ¿verdad? ¿Ok? No, y si todavía no queda bien el ejemplo, agreguémosle una fisiopatología de Portes. Ok, ahora, está balanceada. Si yo te pongo en esta posición con una medicina interna en cada mano, está balanceada. Pero ¿qué tal si te quito la medicina interna del lado izquierdo? Te desbalancea, o sea, el vector se va a mover. Entonces, cuando vos tenés un infarto derecho, verías el equivalente de perder esta parte del vector, porque si el músculo infartado no se despolariza, y entonces el eje se va a desviar y toda la morfología se desvía hacia el lado contrario. ¿Ok? Lo que era isodifásico tal vez en una derivación, ahora se hizo positivo o negativo, según fuera el caso. Entonces vos ves cambios que son el opuesto de lo que uno esperaría en el lado opuesto. Ahora, eso te indica a vos que, bueno, ahí es donde viene la cuestión de que el cardiólogo pueda pedir una derivación especial. Quiero ver cara derecha. Tengo las derivaciones especiales, las que no están en el menú. Derechas. 3R. Derechas. Luego tengo acá B7, B8, B9 posteriores. ¿Ok? Esas no están dentro de tu obligación nominal, pero son dedos de cardiólogo, ¿verdad? Pero quiere decir que yo puedo ahí leer directamente, por ejemplo, posterior izquierdo, ¿verdad? Y también puedo ver, y hay B7R, B8, 9R, B9R, que te ven la cara posterior del ventrículo derecho. ¿Ah? Esas normalmente no te vas a meter con ellas, y son cuando vos querés diagnosticar algo y te parece raro, y dices, ¿será que este paciente tiene? ¿Será que tiene o que no tiene un infarto de cara posterior? Pedirle las especiales ahí y averigüemos qué pasa, ¿va? ¿Ok? Pero ya viste entonces que ahí tenés más de una opción. Las que tenés que saber son las que están en azules, porque son las que están en tu electro normal. ¿Ya? Y ahora, ya con eso dicen, ok, ya yo ya puedo localizar el infarto. Y claro, me dicen de repente, tengo tomado, mira, todas de QS desde B1 a B6. Digo, escucha, todo es un infarto extenso, ese es 50% del miocardio. Ese paciente no necesita ser experta en cardiología para darte cuenta que va a tener una evolución
mucho más grave que alguien que tuviera solo 2 derivaciones. Porque también se puede demostrar matemáticamente que mientras más sea la alteración morfológica, mientras que tengas en el electrocardiograma, es obviamente más extenso el área infartada. Y aparte de ser más extenso, también implica mayor morbilidad y mortalidad en ese caso, ¿va? O sea que tiene lógica, pues. Tiene lógica, o sea, ¿cómo se llama? Demostrar eléctricamente cuál es el área que yo tengo de tejido infartado. Ahora, entonces, recapitulando, en el infarto sin elevación de ST puedes tener depresión del ST, puedes tener inversión de la onda T, que solo es significativa cuando es profunda, nueva y cuando es profunda, nueva y bien llamativa. ¿Okay? Pero que no siempre vas a ver cambios importantes en el electrocardiograma, sino que el diagnóstico, dije, es midiendo o demostrando que hay valores de enzimas cardíacas elevados en agudo y sin otra causa obvia. O sea, por ejemplo, paciente que está post-choque, paciente recién operado, desfibrilado, tienen que explicarlo. Ahora, ¿cómo se maneja? En la vida real, aquí en el medio público, se ve cómo se debe hacer las cosas. ¿Ya? Eso quiere decir que, mira, con los pacientes con infarto de miocardio en el estado, se evolucionó la, ¿cómo se llama? El cuidado de los pacientes coronarios. Antes decía, bueno, ingrésenlo, ya cuando estaba bien infartado, ¿verdad? Ingrésenlo y ténganlo aquí una semana. Claro que lo vas a tener aquí una semana, este cliente, ¿verdad? Pero lo tenías en la sala normal, los pacientes se morían en la sala. Sí, bueno, pues, después dijeron, bueno, ahora que vamos a ingresar. Y entonces ahí es donde empezó el concepto de la unidad de pacientes coronarios, donde vos agarrabas a los pacientes de estos infartos y los metías en una sala especializada. Pero ¿para qué los metes a la unidad coronaria? ¿Por qué los querés tener ahí? Y la razón es que esta es una unidad especializada para vigilancia, en particular vigilancia de arritmias. Los pacientes, por ejemplo, vienen Montserrat, tienen un infarto pequeño, como si se puede elevado, tiene un pedacito así de miocardio, infartado, no pasa nada. No es suficiente miocardio para matar, pero es suficiente miocardio para generar una arritmia fatal. ¿Y cuándo es que vas a hacer la arritmia? Generalmente vas a hacer en las primeras 48 horas. O sea, usted, los pacientes del infarto los mete para vigilancia de arritmias. ¿Okay? 48 horas y vamos. 2, para determinar, obviamente para manejar, para hacer una serie de pruebas, es una prueba de esfuerzo, por ejemplo, para ver qué tan grave es el compromiso del riego, si necesita revascularización, ¿okay? Hacerle una angiografía para ver si necesitan que le vayan a destapar la coronaria, para estar midiendo las troponinas, esa área bajo la curva, y decir, bueno, qué tan grave es el infarto, porque eso depende de no. Pero principalmente es para estar midiendo las complicaciones del ritmo. Ahora, obviamente,
lo vas a agarrar ese paciente, meterlo a reposo, le sacas sus tropominas y le empezás a tratar sus medicamentos mediante sus, ¿cómo se llama? Según sea sus necesidades, vas a utilizar tres familias de tratamiento. La primera es utilizar nitratos o otro donante de óxido nítrico para vasodilatar la coronaria, ¿verdad? Segundo, iniciar un beta bloqueador. ¿Por qué un beta bloqueador? Porque te reduce el consumo de oxígeno del miocardio, te reduce la contractilidad y el estrés en la pared y te reduce el riesgo que se extienda. Ahora no solo tener un infarto, no querés que el paciente se te reinfarte, ¿okay? O se te extiende el infarto, porque puede haber venido con un infartito chiquito y ahora vos dejaste que se extendiera y tenés un infarto de miocardio enorme, tenés congestión o edema pulmonar y el paciente está en extremos. ¿Ah? Porque vamos a hablar de la clasificación ahora del infarto. Esa es la clasificación de Killick. ¿Okay? Killick te clasifica, el esquema de Killick te clasifica el infarto en 4 componentes. Tranquilo, que aquí nos vamos a quedar. Bueno, pues nos vamos a tardar más porque Valeria me escondió los marcadores. Yo no. Valeria, que vos sos la de la culpa del día. Hoy fuiste vos. Sí, fue ya. Otra vez. Todos los días, eso es mi vida. Bueno, sí, te sentís, no sé si codiciada o asediada, pero estás. Ok, dice la clasificación de Killick. ¿Qué dice? Grado 1, sin repercusión hemodinámica. Grado 2, con manifestaciones de congestión. ¿Okay? Grado 3, con edema pulmonar. Y grado 4, en choque cardiogénico. ¿Okay? Y cada uno de esos grados, según la clasificación de Killick, tiene una mortalidad. Tarea de ustedes es averiguarlo. ¿Cuánto es la mortalidad de un grado 1, de un grado 2, etcétera, etcétera, etcétera? El lunes. Ok, aquí quedemos. Y seguimos el lunes con infarto, con elevación del ST y terminar la parte de tratamiento.